El abogado y político ecuatoriano José Joaquín de Olmedo dijo: la opinión pública y la libre expresión son la espada que vela sobre el árbol de la libertad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Y cuán importante se está convirtiendo esta frase en el mundo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El deber de un maestro es el educar, y yo sería un hipócrita si no les enseño a mis alumnos a vivir en el mundo real. Hay una gran diferencia entre educar y manipular, y cada cual es libre de tomar sus propias decisiones. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Zulema, estás demandando a Itzel. Así es. Explícame qué relación hay entre ustedes, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok. Yo la estoy demandando a ella porque ella me difamó. Yo soy una profesora de la universidad, yo doy ciencias de la comunicación, y como comunicadora yo vine e hice un proyecto en una clase en donde ella tomó mis palabras y las malversó, las utilizó mal, perdón. Entonces vengo yo y pierdo mi trabajo, tuve tantos problemas, ahora tengo que cuidarme las espaldas. Un momentito. No interrumpas. Perdón. Espérate, Zulema, porque estás yendo muy rápido y estoy perdiendo la esencia. Ok. Tú eres profesora de comunicación. De ciencias de la comunicación, sí. Ciencia de comunicación. Ok. Eres maestra en una universidad. Sí. Esta chica es estudiante tuya. Ella fue alumna de la clase, sí. Fue tu alumna. Claro. Sí, porque me reprobó. Perfecto. En una de tus clases hubo un debate. ¿De qué era el debate? Era un ejercicio que yo puse, traje la foto del presidente y le dije a todos que expresaran su opinión de cómo se sentían de lo que estaba pasando en la comunidad. Okay. Varios se acercaron al frente y empezaron a expresarse de forma libre. Era un momento privado. Vino la señorita y lo grabó todo. Lo grabó todo. Un momentito, por favor. Tú después me das tu explicación. Déjame prestar atención primero a la demanda. Sí. A la demanda. Ok, entonces, ella, ¿qué pasó? Grabó lo que tú dijiste. Claro, yo no sabía que ella estaba grabando, pero el problema fue de que todo era una conversación tan intensa, muchos se exaltaron, yo los apoyé a todos, les dije, yo siento como tú te sientes, yo te apoyo, también apoyé a los que estaban a favor del señor, y les digo, yo te apoyo, yo te entiendo, y les dije a todos, no se dejen manipular, sean inteligentes, ¿verdad? Tengan su propia opinión, ustedes pueden ejercer su voto, lo que ustedes quieran pensar, ellos díganlo, tengan miedo. Ok. Eso fue todo. Vino ella, agarró ese video y en esta universidad tenemos una página que se llama Rank the Teacher, donde puedes poner lo que te gusta, lo que no te gusta de la clase, cómo te Quiero puedes... a la maestra, o sea, cualquiera es libre de poner lo bueno, lo malo y lo que se puede cambiar. Exacto, Vino ella y puso evaluarla. un link en esa website donde ella puso el video, pero mal revisó, ella usó la información mal. Ella puso que yo era una extremista, una comunista, que yo era exagerada, era liberal, manipulando a la gente, diciéndole que votara, que no votara. O sea, que ella estaba diciendo que yo le estaba diciendo a todos que claro que las cosas no servía, el presidente no servía y cosas así. Estás en todo tu derecho. Yo di mi opinión, yo les dije, no se dejen manipular, sean inteligentes. Solo porque yo dije mi opinión no quiere decir que ellos tienen que seguir lo que yo dije. Ellos pueden decir lo que ellos quieran. Ok. A favor o Ahora en dime contra. algo, ¿en la universidad hay alguna política de que no se pueden grabar? Porque hay muchas universidades que tienen política de que no se puede grabar en las clases. No, ninguna. Se puede grabar para uso personal, para estudiar. Si ella tiene un problema en la clase, ella puede grabar toda la clase, ir a la casa y Y comentar, estudiar, verlo. ok, pero Ajá. no para publicar. No, ella no tiene permiso mío de publicar mi imagen, nada. Pero yo lo Ok, publiqué ¿qué en el rating, consecuencias yo no tuviste? lo publiqué en las redes sociales. Contrólate. Necesitas controlarte. Ante todo, necesitas controlarte. ¿Qué consecuencias tuvo esta situación de que ella publicara eso? Pues ahora resulta que perdí mi trabajo. Ahora resulta que me tengo que cuidar la espalda porque muchos de los compañeros de la universidad me agreden, me ponen mensajes, me tiraron piedras en el carro, en la escuela donde me parqueo. O Hay sea, mensajes. estos son personas que apoyan a Trump. Claro, me Te imagino yo. están Sí, que están en tomando contra mía represalia por tu lo que yo dije. opinión. Por lo que yo dije. Porque Yo tú di mi estás en opinión. contra de él. Así es. Pero, Así es. y te quedaste entonces sin trabajo. Me quedé sin nada y ahora ella arruinó mi reputación como comunicador, como profesor. Yo no puedo venir ahora a pedir trabajo en ningún lado, pero cuando yo pida referencias, esta escuela no me la va a dar. arruinaste Ellos tu me acaban de reputación. quitar de aquí. Y Ok. todo por culpa de ella. Pues, Y por a culpa ella por no esos le hicieron comentarios. nada, no la Sí, la suspendieron. suspendieron por 2 semanas. Se y yo hizo una acepté suspensión en lo que se veía el caso, en lo que se investigaba qué fue lo que pasó, pero ella regresó a clases y yo no.
Ok. O sea que ahora yo estoy sola en mi casa, tengo Entonces, ¿qué tú le exiges a ella? yo quiero que ella pague las consecuencias de lo que ella hizo. Yo Pero- quiero $20,000 No voy a para sacar ese poder... dinero para pagarte, no Ok. voy a pagarte Ahora nada. dime algo. ¿Cómo era ella de estudiante? ¿Cómo era como alumna? Average. No era ni Promedio. medio, sí. Aquí está la otra cosa que pasó también. Ella vino y yo le digo a todos los alumnos, cada viernes hago un examen oral. Vamos a estudiar durante la semana y el viernes yo escojo. Tú y tú, dime tal cosa. Le hice varias preguntas del tema y no respondió. ¿Del Ella, tema o de Ella. cuando inició el semestre? Ella, que yo le tú hice las sabías que eran preguntas, como cualquier ridículas? alumno. Todos estaban de No. testigos. Ella habló y yo me di cuenta que ella no tenía el concepto. Entonces vine y yo le di una F. No, eso A fue, ella tomó consecuencia de la represalias por F, vino ella y empezó a divulgar ese video por todos lados, a decir a todos que era una mala maestra, una manipuladora, que yo quería que todo el mundo empezara O sea que como al yo. final tú ni siquiera piensas que ella lo hizo por tu opinión política, que va en contra de la de ella, sino porque realmente estaba castigándote, porque Así tú es. le diste una F en una materia que ella desaprobó. Inclusive yo vi y la enfrenté a ella. Cuando a mí me dijeron que ese video estaba publicado y se estaba viendo en todos lados, yo fui donde trabaja ella, yo sé dónde trabaja ella. Si Yo me llegué ahí tienes no loca. como maestra, yo llegué ahí de persona a persona, porque esto fue personal. Ella no lo hizo por la materia, lo hizo para mí, para ofenderme a mí, mi persona. Entonces Porque yo fui con por ella y gente platiqué como con tú ella y le dije, estamos ¿qué es lo como que te está estamos? Por eso pasando? lo ¿Cuál hice. es el problema? Yo jamás la he ofendido a ella. Jamás. Nunca fue una cosa de uno a Ok. uno, fue una Jamás, cosa y la general. agresión ¿Y te que me hiciste dijo en la lo que le cafetería, pasaba, no, o no? No, ella me dijo, ¿usted quiere que yo quite el video? Pues deme la clase. Yo quiero pasar mi clase. Yo Ah, fue lo nunca que te te digo. dije Pero eso. ¿cómo No, vas a la yo nunca clase le si dije, ella no doctora, estudió? eso es mentira. Pepe, y tú Doctora, la- eso es mentira, y tú yo la nunca le dije grabaste eso. a ella No, yo diciéndote no voy a eso. cambiar la clase. Nunca te No, dije no, eso. no. Porque De ahora ninguna manera. yo No, creo tú ya que ni mira, siquiera estás trabajando fuego ahí, con no. fuego, Ya espada ni con siquiera me espada, puedes- ojo no. por ojo, diente No, yo por nunca diente. le dije eso. Estamos No, yo volviendo al nunca le mundo dije. Ella ese, no ¿no? se preparó. Ella no Ok, se preparó para el examen. perfecto. Itzel, ¿cómo respondes? Doctora, buenas tardes. Mire, ¿sabe qué? Sinceramente a mí esta mujer ya me tiene loca. Ya estoy cansada. Yo exijo una orden de alejamiento porque va a mi Pero trabajo, si yo no me le he dice hecho que nada a por mi ella. culpa, ¿me permites hablar, por favor? Va y me dice que por mi culpa perdió su trabajo, que yo... Claro que porque sí, así fue. Por tu culpa yo Doctora, perdí mi trabajo. Mire, para serle sincera, a mí no se me hizo algo ético lo que ella hizo en la clase. Ella llegó a la clase, empezó a hablar del presidente, llevó una foto del presidente, empezó a manipular a todos los estudiantes, que por él, que Yo las no manipulé a reprobaciones- nadie. Cállate un Doctora, momento. ella lo que está haciendo ¿Qué es cosa pánico. es manipular para ti? Porque manipular, déjame decirle al momento algo. que ella dice- Parte de la educación para mí es que el profesor Porque ella en su poesía no manipule dijo que ella también la dio su mente punto del de vista. estudiante a que aprenda algo. Sí. Manipular no siempre es malo, señores. Pero es Todo que ella lo depende hizo de de lo una que se forma, manipula, cómo y con qué intención. El problema es que hoy en día la gente toma las palabras, les da una mala connotación y ya todo es malo. No, es que ella dio su Así punto es. de vista. O sea, ella no nada más nos puso el ejercicio a Exacto, nosotros. ella lo Ella dijo dio su bien. punto ¿Qué de dijo vista. ella que era malo para Dijo ti? que era, dijo que el presidente que tenemos ahorita es un nazi, que es un Hitler, que incluso yo grabé el video y ahí dice, ella claramente, sus palabras son muy claras, donde dice que Ella está que ella nos exagerando. está llevando a la guerra. Está el video. Ella está exagerando. Y Yo tú no estás dije en eso de la desacuerdo. guerra. Estoy en desacuerdo, Tú lo pero grabas, no tú es me que estoy- trajiste esa. yo traje ese video. Perfecto. Ella tiene que estar al día con No, la no, no, noticia. no, yo me Ok. estoy quedando loca y sin idea. Ya yo les digo la verdad, ya yo no sé ni por dónde ir. Déjame ver lo que tú grabaste. Señor director, déjeme ver lo que grabó esta chica. No, no. Quiero que ustedes me digan, que se expresen, que den su opinión. ¿Cómo se sienten acerca de la polémica de este personaje como es Donald Trump? Patrón, no, ese tipo no habla así, ese tipo no habla así. Vean ustedes nada más el pánico que está sonando. ¿Qué maestra es esta que enseña a los estudiantes de una forma tan agresiva a expresar? ¿Qué es eso? Eso no fue así, eso no fue así. Ah, entonces el Yo los video apoyé miente, a todos. entonces eso está Esto no editado. es lo que yo Ok, dije. entonces no eres tú la que tiene el video. No, esto está grabado mal. Permiso. Escuche, yo le dije, yo te respeto. Ahí se escucha, yo estoy a Si favor de respetan la todo. opinión porque llevan la foto y los haces que hagan todo La eso. señorita se levantó, yo le dije, yo te respeto. ¿Qué le pasa? ¿Por qué siempre el pánico así aquí en la clase? Escuchen. No, de esa manera. Libres de expresión. Usted no tiene por qué poner el micrófono. Usted es la que tiene que abrir los ojos. Ahí está. Yo les digo a todos, yo te apoyo, ¿Qué- a todos. O sea, ¿qué maestra Las lleva una universidades foto del siempre han presidente? sido así. Les toca a las universidades hacer este trabajo de hacernos pensar, de criticar abiertamente a las personas cuando estamos en desacuerdo con su forma, su política, su estilo. Pero hay formas, doctora. ¿Cómo que hay formas? O sea, no tiene que necesariamente agredir. O sea,
usar esa forma tan... El punto tan del O sea, que tú eres muy sensible, tu sensitividad estaba... que la escupan, o te sea, ofendió tú eres muy Yo en ningún sensible. momento me dirigí a ella. Es que no ¿Y tú es- te crees que a Trump le hace falta tu ayuda? es por Porque así, a es que- él no le hace falta nada. Es que yo no es que esté tampoco a favor de Donald Trump, que sea una racista, que quiera que... No, porque, ok, sí, acepto, están deportando a la gente que hace No delincuentes... están deportando a nadie, están deportando a quien había que deportar porque estaban aquí legal. No está pasando Pero- nada. ¿Sabes lo que Ok, está pasando? Mucho bla, bla, bla. Exacto, doctora, pero con Pero más bla, lo que bla, ella bla, hizo, como pero ella, también, pero ella pero tiene con más derecho. bla, 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 como ella la gente por Ella eso se pone tiene así. derecho como y yo maestra también tengo también. derecho como, Yo como puedo poner estudiante mi de opinión, poner mi mi opinión opinión en las página redes de sociales internet. sin el No, permiso doctora, de perdón, ella. yo no lo puse en las redes Exactamente. sociales, Claro que doctora. sí. ¿Dónde lo Alguien de ahí pusiste? ¿Quién lo puso En el ella? rating en la página de website de la escuela donde dice Rating My Teacher, entonces yo le puse que porque no se me hace bien esa forma de como ella está enseñando. Ay, o sea que cuando a ti tan algo no te hace agresivo, bien, lo doctora. graba y lo Pero pone yo en no lo algún puse en las lado redes. para hacerle daño a los demás. No, es que yo no lo Exactamente. puse Eso con es el fin de hacerle exactamente daño. lo que No, ¿y con para qué que vean fin lo que- hiciste? Con el fin de que los estudiantes se den cuenta qué clase de maestra es ella. O sea, ¡Que tome la forma- clase! Uno tiene el derecho de poner No, ahí... ni siquiera pasó la clase. Ella no estudió, Sí, no no se pasé la clase preparó. Y porque ahora tú me me manipula recordaste porque yo le di porque- la clase a ella. porque ¿Tú te- tienes te testigo? confronté, Sí, por yo traje eso. testigo. Testigo de la demandante, por favor. Aquí está la parte seria de este caso. No es el testigo, es esta que les voy a decir. Estamos sintiendo miedo por expresar lo que creemos y lo que pensamos. Estamos sintiendo miedo. Estamos empezando a decir, uy, quizás yo no deba de decir eso para no ofender a esta persona, porque estas personas están tomando acción que nos hace daño. Esto es grave. ¿Su nombre cuál es? ¿Cómo está, doctora? Mi nombre es Oscar y vengo en defensa de la profesora Zulema, por ya supuesto. lo Ok, manipuló. ¿cuál es su testimonio? No me manipuló. Claro. Yo estaba al día del examen oral. Ajá. Estaba con ellos. Hicieron el examen, le hicieron las preguntas, empezó a arrojar conjeturas, porque esta mujer es una niña caprichosa y ella va a la universidad a cosas diferentes menos a aprender. ¿Y tú qué ¿Cómo sabes se, a qué voy yo? se ¿Cómo yo sintió hubiera- ahogada? Ah. Entonces me dijo, voy a subir el video. Subió el video, No, yo a usted ti lo no te vio, dije nada, donde yo a ti solo no te se dije ve nada. cosas en contra de la profesora. Ahora, por supuesto, yo le dije, no haga eso, retire el video. Me dijo, ¿quiere que retire el video? Retiro el video, por supuesto, cuando su profesora me cambie la nota. Y ahí Una está. persona Ok. ética Entonces, no lo va a tu hacer. opinión No sé. es que ella hizo todo esto en búsqueda de que la maestra cambie la grado. calificación No, no que le dio. necesariamente. Desde luego, y Así porque es fue, una no persona necesariamente. irascible. venganza de necesariamente. Ella no se preparó. Desde luego. Es una Perfecto. persona irasciva. ¿Tú tienes testigos? Sí, doctora, pero más que un testigo es un testimonio. Ella es una persona que yo conozco y desde todo esto que está pasando, la gente, usted sabe todo lo que están diciendo de Donald Trump, de las deportaciones, por gente como ella que se encarga de sembrar odio, pánico entre Gente las como personas. yo no he hecho Ella nada. Es simplemente un punto de vista. Ella, Ella es una Ella es maestra. una inmigrante. Niña, Usted ¿qué no te se informa, pasa? no Es que a se mí no me informa, pasa no nada, se doctora. informa. ¿Te pasa Que algo le porque no hagan estás daño. viendo la ¿Qué ella está realidad? haciendo? Ok, vamos a ver al Ella no testigo quiere que que, por está favor, que aquí pasen su atrás. imagen porque ella es una inmigrante y Sí, tiene no, miedo yo de sé, su- le de vamos a su- proteger su identidad. Yo lo sé. Hola, Buenas tardes, doctora. ¿cómo estás? No muy bien en realidad. Doctora, hace años yo llegué a este país indocumentada, cruzando la frontera, buscando un bienestar para mi vida en realidad. No tengo familia en mi país, ya no tengo familia. Tengo un bebé de 3 años. Nacido que va- aquí. Sí, ciudadano. Ujú. Que va a la escuela y en realidad yo tengo mucho miedo, doctora. Con todo esto que está pasando, en realidad estoy muy nerviosa, no quiero salir a la calle, no puedo salir a la tienda, incluso no puedo ir a dejar a mi hijo a la escuela. Ixel es mi vecina, tengo que decirle a ella que a veces me vaya a dejar a mi bebé porque tengo miedo que migración me agarre, que esté en la escuela donde yo vaya a dejar a mi hijo, me vayan a deportar y en realidad no poder volver a ver a mi hijo. Esto es muy difícil en realidad. Escúchame lo que te voy a decir. Hazme caso a mí un poquito. No actúes diferente ahora que como actuabas antes. El que hace eso va a estar llamándose la atención a sí mismo. Aquí no va a pasar mucho. Yo creo que aquí se está hablando muchas cosas, pero la acción todavía no se ve. Todas estas redadas que han habido migratorias no son de esta administración. Son redadas que ya venían andando de otras. El problema migratorio lleva muchos años en este país sin resolverse.
llevamos muchos años sin crear una reforma migratoria comprensiva. Pero yo creo que en este momento tú lo que necesitas es calmarte los nervios. Porque si empiezas a actuar de una manera diferente y hacerle caso a todo el mundo, te van a volver loca. Sigue actuando como siempre has actuado. Tú eres una persona de bien, tú no cometes crímenes. No. Estás cuidando a tu hijo. Sigue actuando de esa manera, libre. No te dejes llenar la cabeza de todo lo que se está hablando, porque creo que es mucha habladuría y poca acción. ¿Ok? Ok. Vamos a invitar a la sala a la doctora Madeline Hernández, que es psicóloga, pero yo creo que los psicólogos son importantes en este momento, por lo que nos está pasando a todos. Al profesor Daniel Álvarez, profesor de teología de FAYU, y al periodista José Venegas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Está justificada la población en sentirse con miedo, a sentirse censurados, miedo de hablar, miedo de expresar lo que realmente piensan, miedo de que los deporten, gente que antes vivía todo el tiempo sin preocuparse? ¿Están justificados en este momento psicológicamente? Psicológicamente sí están justificados. Somos seres sociales y dependemos mucho de la información de otras personas para nuestro propio bienestar, para determinar el futuro, para determinar el bienestar económico, el bienestar político de la sociedad en que vivimos. Entonces, nuestra naturaleza es la parte social. Ver la información que se da, y más ahora que las redes sociales dan una facilidad y también a veces exageran realmente lo que está sucediendo. Y distorsionan. Totalmente. Y exceden, distorsionan, no siempre son claros. Ok. ¿Cómo está afectando esto al ambiente universitario? Explíqueme. Sí, bastante. Yo personalmente, doctora, mi práctica es, como yo tengo un foro en la televisión a nivel nacional y local y en la radio, pues yo descargo mis preocupaciones y reservaciones que tengo, profundas reservaciones sobre el presidente Trump. Pero no uso la universidad para expresar mi punto de vista y eso me ha servido muy bien. Profesor? Porque no me quiero ver aquí en un juicio con un estudiante que me diga que estoy usando una universidad estatal para proyectar, es decir, a un candidato, a favorecer un candidato político. La universidad, déjame decirte, estatal de FAYU, me da derecho, como libertad académica, de expresar mi punto de vista. Lo que no me permite es usar, por ejemplo, temas de campaña y el campus de la universidad para decir, hacer campaña común o... Bueno, está bien, yo entiendo esa parte, no me permite. pero esa parte yo la entiendo. Sí, pero hay un ambiente... Sembrando pánico, ella lo que hace es sembrar más ¡Cállate pánico. con lo del pánico! Más pánico. Cada cual tiene derecho, esto es un país libre de expresarse. Es lo más grande que tenemos y es lo que más grande tenemos que proteger. ¿Sí o no, señor Venegas? Sí, yo creo que la peor conspiración siempre es el silencio, ¿no? Creo que se puede decir todo en la universidad, en los medios de comunicación. ¿Qué es lo importante de la opinión que uno emite o de la información que uno da? Tener la razón no es tan importante, sino decir algo fundadamente. Exacto. La seriedad no consiste en estar en el bando correcto. No. El bando correcto es lo que está en discusión. La seriedad consiste en dar un fundamento a una opinión. ¿Por qué se está opinando de determinada manera? Y que los estudiantes en todo caso puedan tener otra forma de pensar y de debatir y mostrar que hay distintos puntos de vista. Cuando ocurre un acto terrorista, por ejemplo, nosotros tenemos la sensación de que todas las personas en esa ciudad están en peligro. Esto es una falsedad y no es porque el medio de comunicación lo diga, sino porque simplemente lo que interesa de esa ciudad es esa información. Esa historia nada más. No, pero un momentico, estoy en desacuerdo con él. A ver. Hay razón para alarma. Hay una orden ejecutiva de enero 25 que le da unos poderes tremendos a los agentes de inmigración de deportar y considerar como un crimen criminal deportable a lo que ellos les da la gana. Ellos están diciendo que libres nos sentimos, que bajo Obama teníamos las manos atadas, ahora nos sentimos libres de deportar. Y los memorándum que salió de la oficina del Departamento de Homeland Security son preocupantes para cualquier inmigrante. Yo lo diría. La retórica de este presidente fue totalmente anti-inmigrante, pero específicamente anti-hispano. Doctora, Totalmente. No puedo dejar al presidente Trump, Totalmente. no lo voy a culpar de ser responsable por el miedo que siente el hispano en este país. Con todo derecho. De acuerdo. Pero no podemos actuar de esa manera. No podemos actuar de esa manera, profesor.
Y yo creo que nosotros los comunicadores, usted, todos, tenemos que impartir que no podemos actuar con miedo. Claro. Porque el que actúa con miedo se atrae la atención. Hay que ser cauteloso, hay que ser cuidadoso. Tenemos que hablar, tenemos que protestar. Esto que dice ella, ya Trump está infundiendo el miedo, ahora que no venga más gente. Pero sí hace falta, tenemos que hablar todos. Y tú como hispana debieras ser la primera en apoyar a los hispanos. Así es. A los hispanos. ¿Ok? Decisión del caso. Yo considero que tu universidad te despidió realmente injustificadamente y no te apoyó porque yo no sé, nadie me explicó el por qué no te apoyó. Pero yo considero que ellos son una parte indispensable de esta demanda. Yo creo que ellos debieron estar aquí junto con la defendida, con la demandada, para enfrentar también el por qué te despidieron. Pues yo creo que tú estabas, a menos que hubiera una política específica de que tú no podías hacer ciertas cosas, pero nadie me lo dijo, ellos debieran de dar la cara aquí también. Tú le estás pidiendo $20,000 a ella, yo considero que te los mereces, pero yo considero que ella debe de pagar 10 y 10 la universidad. Así que te doy una sentencia de $10,000 pagadera en 30 días por publicar maliciosamente las palabras de la profesora. He dicho, caso cerrado. Pídete el otro. Ella como que quería venir para Estados Unidos, me dice a mí, mira, ¿de qué manera yo puedo irme para Estados Unidos? Entonces yo le dije, mira, deja eso en mi mano y yo te lo voy a resolver.